Hola, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos de un tema el cual a mí me entretiene mucho, el que es el dolor persistente, o también llamado dolor crónico. ¿Qué es lo que debemos saber sobre este tema? ¿Qué entienden ustedes por dolor? Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, este es una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a un daño real o potencial o descrito en términos de este mismo daño. Si es que desglosamos un poco más lo que nos dicen en esta definición, entendemos por experiencia que va a tener un principio y un final, entendemos por sensorial de que está relacionado fisiológicamente a este sistema, y lo que tenemos que entender por esto es que si, por ejemplo, hay gente que camina sobre brasas en algunas fiestas cívicas o fiestas religiosas, ¿ustedes creen que su sistema sensorial de temperatura es diferente al de nosotros? ¿O que ellos van a tener umbrales de dolor diferentes a los nuestros? La respuesta es no. Lo que cambia es el umbral de tolerancia, pero cada vez que yo acerque mi mano a una temperatura sobre los 42 grados, van a descargar los umbrales de nocicepción, porque estos van a ser los primeros sensores o la primera línea de protección que vamos a tener nosotros. De esta manera tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿el dolor es bueno o el dolor es malo? El dolor va a ser siempre bueno porque nos protege, ¿ya? Eso es fundamental para poder entender. Y además nos refiere la descripción de que va a ser emocional. Tenemos que comprender que los estímulos de alto umbral mecánico y los estímulos nociceptivos van a viajar por la médula espinal hacia el tálamo y van a tomar diferentes caminos. Si es que llegan a los núcleos mediales, van a ser procesados por el córtex cingulado anterior, ínsula, córtex prefrontal, y explicaría las reacciones más de características emocionales. Si es que su viaje llega a los núcleos laterales, llegarán al córtex somatosensorial, lo cual va a explicar la localidad, la intensidad y algunas características. Y esto va a darnos la relación entre que el dolor sea sensorial y emocional. Hay que entender que todo tipo de dolor va a tener un componente emocional. El modelo que vemos ahí arriba es el modelo de Descartes, que es uno de los primeros modelos donde se trataba de explicar cómo era el dolor. Se asumía de que el dolor era un input, directamente lo que llevaba a la información de dolor. Pero con el tiempo se ha ido estudiando y se ha ido completando esta descripción, por lo que hoy se entiende que es un modelo que tiene una señal de entrada, un procesamiento central y una respuesta. Es importante, como personas que trabajamos con gente que tiene situaciones de dolor y nos consultan a nosotros, es poder entender que fuera de cuánto le duele a esa persona, es importante también entender cuál es el impacto que ha causado en la vida de esta persona. Por lo tanto, no solo cuánto me duele, sino también cuáles son las cosas que esta persona ha dejado de hacer. Algunos estudios epidemiológicos hechos en Chile hablan de que esta es una de las causas más comunes dentro de la consulta clínica. Se estima que alrededor del 41% de la población sobre los 17 años van a presentar dolor. Según la OMS, la prevalencia del dolor persistente en la población general alcanza alrededor del 30% y en Santiago el 33%. La mayor incidencia de dolor persistente no oncológico se da en mujeres a mayor edad, está relacionado con un menor nivel educacional y aumenta en presencia de algún tipo de comorbilidades. En las consultas médicas, el 70% de las personas
7 de cada 10 personas van a preguntar por qué presentan algún dolor. Por lo tanto, es un dato muy importante para poder entender el costo a nivel sanitario que genera el dolor y cuál es la cantidad de personas actualmente, y esto se puede extrapolar a nivel mundial, que presentan dolor persistente o dolor crónico. Entre los pacientes con dolor crónico, las principales afectaciones están a nivel de dolor lumbar, cefalea, dolor articular. Es el lumbago, el dolor de la zona lumbar, es la principal causa de ausentismo laboral en Chile. Y la distribución de los dolores no oncológicos persistentes es considerado alrededor del 57% de dolor nociceptivo, 32% dolor neuropático y 11% de características mixtas, lo cual explicaremos más adelante a qué se refiere con cada tipo de dolor. Un dato muy importante es que se hizo un estudio, un seguimiento a un año de pacientes con diagnóstico de dolor crónico no oncológico y posteriormente del tratamiento en centros de atención primaria de salud en Chile, alrededor del 11% presentó una recuperación de su estado basal y más del 50% continuó con el mismo diagnóstico al final del estudio. Es importante entender que el dolor persistente es la causa más cara de discapacidad relacionada con el trabajo y se encuentra entre las condiciones a largo plazo responsable del mayor número de años vividos con discapacidad. Entonces, dentro de las clasificaciones del dolor, tenemos las ya conocido dolor nociceptivo y dolor neuropático. El dolor nociceptivo es una respuesta fisiológica a una agresión, es la activación del sistema nociceptivo frente a un agente nocivo. Generalmente el agente nocivo puede ser un estímulo mecánico que para pasar al sistema nervioso se convierte en un estímulo eléctrico, lo que conocemos como transducción. Viaja este estímulo eléctrico para conectarse con la segunda motoneurona, se realizan los estímulos químicos, la transmisión se produce hasta la corteza, aquí se realiza la percepción del dolor y una modulación. Este puede ser somático o visceral. Tenemos también el dolor neuropático, que se define como el dolor que surge de una consecuencia directa de una lesión o una enfermedad del sistema somatosensorial. La localización generalmente está descrita como de origen central o origen periférico. Por ejemplo, nervio periférico puede ser una radiculopatía o una síndrome de túnel del carpo o algún aumento de tensión a nivel de las fibras periféricas de los nervios. ¿Okay? Y hacia el año 2017, la IASP acoge este nuevo término como de dolor nociplástico y lo define como el dolor que surge de una nocicepción alterada, a pesar de que no hay evidencia clara de un daño tisular real o amenaza que cause la activación de los nociceptores periféricos, o hay alguna evidencia o lesión del sistema somatosensorial que cause dolor. Tenemos en esta tabla algunos términos claves para poder entender mejor de lo que hemos estado hablando. La sensibilización central habla de un mecanismo neurofisiológico definido como una amplificación de la señal neural dentro del sistema nervioso central, lo cual provocaría una hipersensibilidad al dolor. Específicamente se hablaba del dolor crónico inespecífico y se realiza un test o un index que se llama Central Sensibilization Index, el cual consta de varias preguntas
de contexto, contextuales, de cosas y participación que ha dejado de hacer, limitaciones en la actividad, limitaciones en la actividad de la vida diaria, eh, lo cual se usaba para poder generar un diagnóstico de sensibilización central. Hoy al 2021, la IAS elimina este test como para poder diagnosticar, debido a que está destinado para evaluar los síntomas del sistema nervioso central, pero no pretende ser una herramienta para diagnosticar. Por lo tanto, no se puede utilizar como un cuestionario independiente, pero sí actualmente el dolor nociplástico integra dentro de su evaluación algunos de estos índices para poder combinarse a la evaluación y tener los criterios clínicos óptimos para la identificación del dolor nociplástico. Tenemos como definición de dolor persistente cualquier tipo de dolor que dure más allá de 3 meses de duración. ¿A qué se refiere con esto? Se estima que nuestro cuerpo, cualquier daño de cualquier tejido que pueda dañarse, se debería poder reparar en un periodo de aproximadamente 12 semanas. Después de eso, después de ese proceso de cicatrización y de recuperación, no habría algún estímulo o alguna noxa que genere el dolor. Por lo tanto, el dolor que persista después de los procesos de recuperación fisiológica se conoce como dolor persistente o dolor crónico. Por dolor neuropático, lesión o enfermedad del sistema nervioso, vimos que podía ser a nivel periférico, como por ejemplo las radiculopatías, o podía ser a nivel central, como por ejemplo una esclerosis múltiple o una lesión medular. Hipodolor nociceptivo, bueno, ya está bien explicado, es un dolor que no responde por dolor nociplástico, es un dolor que no responde a un estímulo específico, es un dolor que perdura más allá del tiempo. eh, Hay algunos diagnósticos que están un poco sobreusados, como la fibromialgia, donde no hay explicación para la causa del problema, para la cantidad de dolor que la persona siente. El dolor nociplástico se puede dar independiente del tiempo, por esto se habla de que pueden ser trastornos mixtos en los diagnósticos. Una lesión aguda puede responder con condiciones de dolor nociplástico, pero más que nada se tiene que evidenciar que esta enfermedad o lesión del sistema somatosensorial que causa el dolor no tiene una relación aparente con la vía de nocicepción. Para poder darnos una guía más práctica de cómo diagnosticar de manera correcta el dolor nociplástico, la IAS pone a disposición este árbol de toma de decisiones, donde las preguntas son si ha tenido dolor por un periodo superior a 3 meses, si es que la distribución del dolor es regional o difusa, si es que hay alguna característica que explique que el daño es de características nociceptivas o neuropáticas, si es que nosotros evocamos hipersensibilidad a diferentes fenómenos como estímulos mecánicos o estímulos térmicos, si es que produce alodinia a estos estímulos, o si es que el paciente llega a la consulta ya con hipersensibilidad a estos estímulos mecánicos o térmicos en la región del dolor. Si es que responde que sí a todas estas preguntas, es posible que tenga dolor nociplástico, y si es que presenta algún tipo de comorbilidad que se toman desde el Sensitive Index, desde el índice de sensibilización central, que era este índice de 100 puntos, donde si tiene más de 40 se consideraba sensibilización central. Actualmente en el 2021 se toma esa característica y se incluye dentro de esta pregunta. Y las comorbilidades serían si es que tiene hipersensibilidad a los olores, a los estímulos de la luz, o hipersensibilidad a los sonidos,
ha tenido alteraciones del sueño con despertares o frecuentes despertares nocturnos, fatiga crónica o algún tipo de problemas cognitivos, pérdida de atención, memoria o concentración. En este estudio se quiso estudiar las teorías cognitivas con respecto a la formación de síntomas que sugieren de los diferentes factores ambientales, las expectativas, las experiencias previas frente al dolor inminente. Se tomaron dos grupos. A un primer grupo se le realizó, se le puso la cabeza en agua fría y sometido a presión, y luego de esto se les puso en un simulador, que era una máquina bien aparatosa, el cual realmente no producía nada, pero se les decía que les iba a producir dolor de cabeza. Lo que producía esa máquina era dolor de cabeza. Y el grupo 2, primero se les puso a la máquina, a esta máquina de estimulación simulada, y luego de eso fue sometido a los estímulos de dolor de agua y presión. ¿Qué se vio en ambos grupos? En ambos grupos, a medida que se le aumentaba la intensidad al aparataje, a la máquina que realmente no producía nada, como se les dio el estímulo previo de que la máquina producía dolor, iban a sentir dolor de cabeza, ambos grupos sintieron a medida que aumentaba la intensidad de la máquina que ellos sentían más dolor de cabeza. El primer grupo que fue sometido a dolor previo con agua y con presión, sintieron que la estimulación de la máquina, el dolor fue mucho mayor. Entonces, con una experiencia previa de dolor, tenían mayor intensidad de dolor a la estimulación simulada. Y el segundo grupo, que estuvo sometido primero a la estimulación simulada, si bien no sintieron tanto dolor en la estimulación simulada, igual sintieron que iba aumentando el dolor, pero se les aplicó posterior a la estimulación simulada baños de agua y de presión, los cuales fueron significativamente menos tolerados por estas personas. ¿Qué queremos entender con esto? Que experiencias, expectativas y pensamientos van a influir en cómo yo pueda sentir el dolor. Generalmente entendemos el dolor como un problema físico. Yo generalmente, o las personas que consultan al médico en las salas de rehabilitación, van por problemas de dolor, y eso van relacionados generalmente a un problema físico. Yo no voy pensando en que estoy muy estresado y por eso me duele algo, no voy pensando en que, realmente he estado sometido a estrés constante, por lo cual puede ser que este dolor que tengo en X parte durante tanto tiempo pueda estar afectando por otras cosas que no sean físicas. Es por eso que la importancia de cambiar estas percepciones de dolor y entender que si bien el problema físico o problemas de nocicepción son parte importante del esquema completo del dolor, tenemos que ya ir integrando que la deprivación del sueño, el catastrofismo, los miedos, las experiencias previas, la cultura, la ansiedad, el estrés, problemas de salud mental, depresión, son igual de importantes o incluso mayores que solamente la nocicepción o pensar de que hay algo físico. ¿Ok? Y es ahí donde tenemos que empezar a cambiar nuestros paradigmas. Entre eso, el sueño se conoce como un periodo de descanso para el cuerpo y para la mente. Es un proceso natural y cíclico necesario para la vida. Si no somos capaces de dormir en cierta cantidad de tiempo, esto lleva a la muerte. Hay diferentes estudios donde explican que los trastornos del sueño, o incluso pueden ser solamente estar sometido a problemas de estrés crónico o estrés severo, van a generar diferentes activaciones a nivel cerebral, estimulaciones, neuroinflamaciones,
se van a generar factores de inflamación, se van a alterar procesos cerebrales, lo cual me va a llevar a generar sensibilización de nuestro sistema nervioso central y problemas de procesamiento y regulación y modulaciones del dolor. Es importante promover también dentro de nuestras consultas el higiene del sueño, siempre preguntar cómo estamos durmiendo. Se producen en el sueño un montón de factores importantes, restauraciones metabólicas, es el proceso donde se regula nuestro bienestar psicológico, la síntesis de proteínas, neurogénesis, la consolidación de la memoria. Por eso es generalmente en personas que tienen insomnio de manera crónica, tú les preguntas si es que están teniendo problemas de memoria, de atención, de concentración, si están más dispersos, y te van a responder que sí, pero que ellos generalmente lo atribuyen o a problemas de edad o, ay, es que estoy tonto, no sé. Bueno, no tiene que ser así, se tiene que entender como que no es un problema extra, sino que es una consecuencia de la deprivación del sueño y de estar sometido a estímulos persistentes en el tiempo. El miedo también va a ser una parte que afecta de manera importante al dolor persistente. Está muy bien estudiado y la relación que tiene el miedo con el dolor. Este es el modelo de evitación del dolor, muy conocido. Y lo que nos quiere decir es que si vamos a la parte de arriba, un daño, que también puede ser solamente un estrés constante, va a generar una sensación, una experiencia de dolor. Por ejemplo, si me corto el dedo al estar cocinando, y es la 10ª vez que me pasa, yo voy a no tener miedo porque sé lo que pasa cuando cuando me corto un dedo. Tengo experiencias previas frente a esto, por lo tanto no voy a tener miedo. Sé que esto quizás el primer día sangra, el segundo día empieza a cicatrizar, de ahí a una semana se mantiene un dolor, pero yo sé que dentro de 2-3 semanas esto va a estar sano completamente, lo que me va a llevar a confrontar el problema de manera correcta y a la recuperación de acuerdo a los tiempos fisiológicos esperados. Ahora, ¿qué pasa cuando se me produce algún tipo de dolor y tengo una experiencia de dolor la cual no he tenido antes? Por ejemplo, si en mi familia tengo muchos casos de personas con problemas de dolor lumbar y tengo algún familiar que está con una condición o en una situación de discapacidad importante por esa condición de dolor lumbar, ya mi experiencia me va a generar miedo, me va a generar catastrofización, me va a generar, ese es el otro lado del loops que está ahí en la imagen, voy a tener pensamientos negativos asociados, voy a incluso a dejar de hacer cosas, a generar evitaciones de cosas que me aumenten el dolor. Si es que en algún momento además consulto a un especialista o me meto a buscar en internet, puedo encontrar un sinnúmero de cosas. Por lo tanto, aquí va la importancia de cómo nosotros abordamos estos temas con las personas para no generar esta catastrofización del problema, lo que los puede llevar a situaciones de discapacidad, a situaciones de problemas emocionales, van a dejar de hacer las cosas como lo hacían normalmente, por lo tanto van a tener menos participación en su vida diaria, van a tener menos actividades significativas para ellos, lo cual va a generar este loop de experiencia que no se va a poder romper, que va a generar estrés constante, que va a sensibilizar mis vías, va a cambiar mi forma y cómo me siento en mi desempeño ocupacional del día a día. Y esto va a entrar un loop que me puede llevar a un dolor persistente, donde si bien en un inicio la injuria o el problema estresante se pudo haber resuelto por los tiempos fisiológicos de recuperación y de reparación, todos estos otros factores pueden influir de manera negativa en mi cuadro de dolor, lo cual no lo voy a poder romper hasta que yo
tome nuevos conocimientos, entienda que lo que me está pasando no es algo tan complejo como yo lo veía, y romper este loop de experiencia dolorosa para llevarlo a una confrontación y a una recuperación. Otra parte muy importante del dolor persistente es la catastrofización. Es esta capacidad de prever cualquier otra cosa que no sea el peor resultado posible. Aunque sea muy poco probable o puedan experimentar una situación como insoportable o imposible, cuando solamente quizás pueda ser incómoda o desagradable. La imagen que la persona le dice, la persona de bata blanca, el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. O sea, te duele la rodilla derecha porque estáis viejo. A lo que la persona responde, bueno, no es así, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Es importante el cómo nosotros explicamos realmente a las personas qué es lo que tienen. Poder comprender todos estos procesos nos va a ayudar a poder tener mejores resultados también con las personas que estén en esta situación, poder identificarlas bien y poder hablarles de la manera correcta. Porque al no generar catastrofización, voy a poder hacer que la persona tenga menos miedo, tenga menos ansiedad, entienda que su proceso no es tan complejo o tan malo como ellos creen, eh, se van a poder adaptar mucho mejor a las terapias o a cualquier actividad normal, porque van a entender que lo que están haciendo o lo que les está pasando no es tan complejo como ellos pensaban. Eh, Generalmente creen que los problemas de dolor que tienen pueden aumentar con cualquier actividad, va a ser dañino para trabajar, va a ser dañino para ellos, o su actividad de desempeño laboral ocupacional van a generar más problemas en la persona o en la condición que ellos tienen, si es que realmente piensan que ahí hay algo roto, torcido, molido, protruido. Hay un montón de explicaciones que nosotros le vamos dando a las personas y es ahí donde entra la importancia del lenguaje. El lenguaje crea realidad en las personas. Las personas no tienen por qué comprender o saber anatomía o poder entender estos conceptos que gente que estudiamos el área del dolor, usamos este lenguaje para reuniones técnicas, si está bien, para reuniones clínicas, pero a las personas no les interesa saber realmente cuál de su diagnóstico es lo que es el problema real. Ellos quieren saber si van a estar bien, si se van a recuperar, si es que nosotros podemos hacer algo por ellos o qué pueden hacer ellos para ayudarse en el mismo momento. Es importante reconceptualizar el uso del lenguaje y entender que las palabras con connotaciones negativas como usted tiene roto, tiene pinchado, tiene torcido, tiene una compresión, se le zafó, está luxado, son palabras que no van a ayudar en nada a la persona, que van a generar solamente un impacto negativo eh, y que van a ayudar en el tiempo, generar tiempos de recuperación mucho más largos por la catastrofización y el miedo que van a sentir las personas frente a lo que tienen. Por lo tanto, es muy importante usar palabras y términos que si bien pueden ser más coloquiales, van a ser más cercanos y no van a hacer pensar a la gente que tienen algo que realmente eh, ellos van a poder tomarlo de una manera como no debería ser. Por lo tanto, tenemos que cambiar algunos conceptos por ejemplo, las palabras como rotura o desgarro, decirle como aquí hay una compresión, un aumento de tensión, no hablar de congelamientos, ni de bloqueos, ni de globos que aprietan cosas, ni de huesos que están fuera de lugar, ni de, ni de desgarros importantes, ni de no va a poder hacer esto nunca más. No condenar por un diagnóstico de una patología, entendiendo que lo físico es solamente una parte de toda esta globalidad en el dolor persistente, sino que tratarlos con un lenguaje mucho más amable, mucho menos catastrófico y que genere mucho miedo, mucho menos miedo
para así generar menos condiciones de discapacidad y que las resolutividades de los problemas los lleven a una confrontación rápida para su recuperación. Es por eso que vuelvo a mostrar este cuadro donde el dolor que se excede del tiempo de recuperación de los tejidos, si bien tiene un problema o un daño físico, donde hubo activación de las vías nociceptivas en su momento, actualmente tenemos que entender por qué y qué otros factores alteran a este cuadro de dolor persistente. ¿Qué es lo que realmente creo que tengo? ¿Qué es lo que yo siento que, que tengo? ¿Qué es lo que me han dicho mis médicos? ¿Qué es lo que he visto en internet? ¿Qué es lo que me han dicho en mis salas de rehabilitación o en las personas que yo he recurrido para ayudarme a sanar o a resolver este problema? ¿Cómo estoy durmiendo? ¿Qué tan ansioso me siento frente al tema? ¿Qué otros factores estresantes laborales, familiares pueden estar afectando y cómo yo podría también ayudar a resolver o a guiar de mejor manera para que entiendan que esas cosas también influyen en cómo se están sintiendo hoy en día? Estudiar los hábitos y ver qué hábitos pueden estar siendo o generando factores inflamatorios que yo también podría ayudar a recuperar ese sistema nervioso que esté menos sensible. ¿Cuáles son las expectativas de tratamiento que tiene la persona? Es muy importante. Eh, y a qué información han estado sometidos y cuáles son sus principales miedos frente a lo que tienen. Si yo genero estos problemas y estos cambios conductuales o rompo estas cogniciones aberrantes que tenga la persona, la recuperación va a ser mucho más rápida y, bueno, voy a favorecer los tiempos, se va a invertir mucho menos dinero también en la recuperación de la persona, lo cual los va a llevar a una resolución más rápida de su problema. Entendiendo que lo físico es solamente una parte del problema y por supuesto no es tan importante como normalmente podemos leer, sobre todo así en dolor persistente, es que adjunto diferentes estudios que se han hecho en diagnósticos de imágenes. Generalmente buscamos tener imágenes para poder dar un diagnóstico. Y está perfecto en casos donde el traumatismo o la injuria está producido por algo agudo y tiene una causa y una consecuencia, me va a servir muy bien para poder trabajar en los periodos de recuperación. ¿Qué pasa cuando el dolor es persistente? Es muy probable que el estudio, más que un problema, más que una ganancia, se termine convirtiendo en un arma de doble filo y como algo negativo. El Colegio Americano hoy en día llama a no generar un diagnóstico de imágenes de resonancia magnética en personas con dolor lumbar si es que no tienen o no reúnen las condiciones específicas para una condición de dolor neuropático, por ejemplo, o de compresión de alguna raíz nerviosa o de algún problema con irradiación con criterios específicos y test clínicos específicos. Porque ¿qué es lo que pasaba? Generalmente a cualquier persona que iba con un dolor de espalda mecánico, dolor de espalda en la región lumbar, se le tomaban exámenes de resonancia magnética, donde es muy probable, como se ve en este otro estudio, que desde los 20 años yo pueda tener algunos hallazgos. Estos son estudios en personas sin dolor, para que vean la probabilidad que hay de poder encontrar cosas solamente por tomar un examen. Desde los 20 años ya tenemos cerca de un 40% de probabilidades de encontrar una discopatía, una degeneración del disco. Imaginen si tomamos este mismo examen a los 60 años, o sea, casi 9 de 10 personas van a tener una discopatía. Entonces, es probable que esto lleve muchos años ahí y yo voy a generar que la persona va a creer que ese disco gastado, que eso que está chocando hueso con hueso es la causa de su problema. ¿Y cómo lo voy a poder resolver si es algo que es ahí, que es crónico? Otra palabra que realmente catastrofiza y condiciona el dolor de la persona. Encontrar estos hallazgos en personas sin dolor es altamente significativo, por lo tanto, si una persona que tiene dolor y lo asocia a la consecuencia de que ese es el problema,
espero entiendan cuál es la relación que puede tener y el impacto que puede generar en la vida. Tenemos protrusiones discales, a los 60 años, casi 40%, o sea, 4 de 10 van a poder tener algún tipo de protrusión discal, abultamiento, artrosis facetaria, a los 60 años, 50%, 5 de cada 10 en personas sin dolor. Entonces, tengo que entender que van a haber hallazgos que voy a tener solamente por estar vivo, que es mucho más probable encontrarlos que no encontrarlos, y que no tengo que relacionarlos a la causa del dolor, sobre todo en personas con dolor persistente, sino que me pueden servir como un hallazgo para poder orientar en un mejor tratamiento, pero no catastrofizar ni usar palabras que vayan a hacer que la persona cambie o cree cogniciones aberrantes por su poco manejo de información. Entonces tenemos que guiarlo de buena manera. Ok, algunos datos que hay ahí para diferentes estudios. Estudio muestras cadavéricas para ver la relación de roturas del manguito rotador, donde sobre la edad de los 70 años se estima que 2 de cada 3 personas van a tener algún tipo de rotura en el manguito rotador en personas sin dolor. Lo físico, el dolor persistente, los exámenes nos pueden dar una guía, pero no tiene que ser la causa o la consecuencia del problema, sino que solamente una parte de todo el loop de cosas que puede estar condicionando el dolor persistente. Por lo tanto, tenemos que cambiar los paradigmas, cambiar la concepción y cambiar la forma de cómo nosotros generamos nuestra atención en el día a día, para poder resolver estos problemas de la mejor manera, con el menos o con la mejor relación costo-beneficio para nuestros usuarios. Por ejemplo, hay 10 cosas básicas que cada persona, como lo dice este paper, cada persona necesita saber sobre el dolor de espalda. Y mitos que hay que ir derribando. Por ejemplo, el dolor de espalda rara vez es una condición peligrosa. Envejecer no causa dolor de espalda. El catastrofismo, el miedo, las expectativas negativas, los pensamientos pobres están más relacionados con las persistencias, con que el dolor se haga más persistente en el tiempo que con el daño real del tejido. Lo acabamos de ver en los estudios pasados, de la poca relación que tienen los tejidos con el dolor persistente. Habla de que la mayor cantidad de hallazgos imagenológicos están también presentes en personas sin dolor. Estudios anteriores realizados en personas sin dolor y la cantidad alta de hallazgos que podemos encontrar al tomar imágenes. Otro mito importante es que las posturas, al sentarse, estar de pie y cargar peso, no son predictoras de dolor lumbar o de su persistencia. Está muy estudiado esto, no es así. Se hablaba en tiempos de que el celular iba a generar un aumento de malas posturas y de dolor de cuello. Mentira. Se hablaba lo mismo cuando salió el periódico, el diario en su momento, también que iba a traer problemas posturales y aumento de cuadros, pero al final solamente generan catastrofismo. Las posiciones erguidas y estos posturómetros que ayudan a regular postura también no tienen ningún efecto real. Las posturas están hechas para, no sé, bailarines, gente de Fuerzas Armadas o que tengan que tener condiciones mucho más estéticas que de seguridad. Un core débil, el tronco, la estabilidad o la inestabilidad, que son palabras que tampoco hay que usar hoy en día con nuestros usuarios, tener un core débil no causa dolor lumbar. La espalda no se daña si se dobla, si se carga. Esto es seguro y es importante hacerlo de manera graduada. Las reagudizaciones del dolor no significan que se haya vuelto a lesionar o hay un daño estructural nuevo, sino que generalmente en el dolor persistente están más relacionadas con el contexto. Y es importante que la educación sea centrada en el paciente y que haya sesiones multifactor o con equipos multifactor, porque van a tener un mayor resultado costo-beneficio en el tiempo. Un poco más de bibliografía, donde pueden encontrar la relación de postura y dolor, lo cual no tiene ningún tipo de relación.
Es importante entender cómo los pacientes van a entender el dolor radicular o el dolor por ciática, lumbociática. Es importante las experiencias que tengan, los conceptos que puedan entender. Poder reformular las creencias de enfermedad y creencias de tratamiento que tengan las personas. Y el deseo que van a tener ellos por tener información que sea creíble. Lo importante es que la explicación de los síntomas como un modelo de compresión o estos modelos que hay donde se aprieta una esponja y sale un globo y termina comprimiendo las raíces, no puede reflejar con precisión el espectro de los procesos patológicos que se saben y contribuyen a dolor radicular. Tenemos que tener sumo cuidado para poder explicar las patologías antes de poder compartir la toma de decisiones con nuestros pacientes. Evitar el catastrofismo, el miedo y estos modelos mecánicos estructuristas que lo único que van a lograr es que las personas generen mayor miedo, mayor catastrofismo y limitación en sus actividades porque van a pensar realmente que cada vez que se flecten o hagan algo, ese globito va a comprimir su columna, etcétera. Depende cómo lo haya entendido cada persona. Por lo tanto, los diagnósticos deben ser solo para personas, un número limitado de personas que realmente tengan estas banderas rojas, que lo voy a poder obtener a través de una buena entrevista clínica, porque recuerden que las imágenes no muestran dolor, las personas requieren validación y es necesario también tener factores protectores en las entrevistas clínicas. Y esto lo vamos a hacer con el lenguaje, con el correcto uso de la entrevista, con el correcto uso de lo que prescribimos, tomar en consenso a la persona para ser parte de su tratamiento. Se demostró en personas con artrosis de rodilla el efecto positivo que tenían las inyecciones placebos, los cuales ayudaban a mejorar la discapacidad, tenían efectos positivos en términos de la rigidez y de la función. Era clínicamente significativo, incluso con seguimientos después de los 6 meses. Tenían una tasa de respuesta bastante positiva, aproximadamente el 50%, lo que significa que casi la mitad de los pacientes tenían una respuesta significativamente positiva a esta inyección placebo, lo cual era agua, una solución salina, agua y sal, un líquido inactivo, pero que ellos pensaban que los iba a ayudar y que se les decía que tenían fármacos experimentales como ácido hialurónico, esteroides, plasma rico en plaqueta, etc. Lo importante de lo que creemos, las expectativas que tenemos y el resultado que pueden tener. Se han realizado algunos estudios también sobre cuánto afecta lo contextual a los resultados en terapias no farmacológicas en artrosis de rodilla. Se sugiere que aproximadamente entre el 61 y el 69% del efecto de recuperación total en tratamientos para artrosis de rodilla, en técnicas de acupuntura y modalidades de energía tópica, se debían a los efectos contextuales que pueden incluir el efecto placebo, los cambios a la historia natural de cada técnica y los efectos que así atribuyen a las coterapias. Entonces, ¿qué tratamientos tenemos hoy en día para poder trabajar con esto? Solamente vamos a ir nombrando algunos de ellos y algunos efectos positivos. Hemos visto la importancia que tiene la higiene del sueño para poder reducir los factores neuroinflamatorios. Es un trabajo no invasivo, a bajo costo, bastante accesible. Va a generar cambios cognitivo-conductuales a través de los hábitos, cambio de rutinas, y ahí yo puedo educar que la pieza tiene que ser un ambiente oscuro, solo para dormir, no comer en la habitación, idealmente no ver televisión hasta altas horas de la noche, sino que cambiarlos por lecturas, evitar las pantallas, no hacer deportes intensos,
antes de dormir, etcétera, etcétera. Tenemos también la eficacia de la educación en las neurociencias del dolor persistente. Hay un montón de bibliografía con respecto a esto, que es prácticamente educar, ocupar las palabras correctas, evitar el catastrofismo, cambiar estos sesgos cognitivos que tienen las personas, y se ha mostrado que solamente mantener terapias de educación en nuestras sesiones van a mejorar el dolor con seguimiento de hasta un año, mejoran los índices de discapacidad de nuestros pacientes, eh, van a generar menos visita al centro de salud por dolor, disminuyen los días de licencia y reducen los costos de la atención. Son tratamientos relativamente baratos donde se aplican diferentes dinámicas, diferentes infografías, uso del lenguaje correcto, y lo hacemos dentro de nuestra propia terapia de rehabilitación en el día a día. Algunos números sobre la eficacia de neurociencias del dolor, o lo pueden encontrar como PNE, Pain Neuroscience Education, donde nos habla que la eficacia en los tratamientos con educación del dolor nos dicen que la experiencia de los pacientes, el resultado es de un 50% en la reducción de dolor o discapacidad. Y, por ejemplo, muestran que 1 de cada 3 personas que reciben PNE terminan con 50% en su reducción del dolor, en comparación con otros pacientes que están en tratamientos farmacológicos con gabapentina, donde la proporción es solamente 1 de cada 6, con reducción del 50% en la misma cantidad de tiempo. Se estima que las sesiones varían entre 15 a 30 minutos por sesión, 1 o 2 veces a la semana, por un periodo aproximado de 6 semanas. La relación que hay también, por ejemplo, con los antidepresivos, Lexapro, Prozac, Celexa, Zoloft, etc., es en proporción 7:1 en mejoras de la percepción de la experiencia de dolor, en relación con la PNE, que hablamos que en situaciones de mejoras de la función es 1:2, y en mejoras o disminución del dolor va a ser 1 de cada 3. Y ahí la importancia de cómo abordamos nuestra sesión a través de la educación de las neurociencias y el correcto uso de las herramientas que tenemos como terapeutas. Es muy importante entonces entender las cogniciones que nosotros tenemos, el cómo vemos el mundo, el cómo entendemos las cosas que nos pasan, y el poder entender que al cambiar la forma de cómo miramos las cosas que miramos van a cambiar. Vamos a hacer un poco de dinámica, un poco de algunas estrategias de neurociencia como para poder entender cómo cambiar la forma que miran, cómo cuando nosotros engañamos nuestro cerebro realmente se rompen estos loops de información que tenemos y podemos ver las cosas de manera diferente. Si ustedes vinieran desde el universo, desde otro planeta, fueran extraterrestres, y lo primero que vieran al entrar a la Tierra sería una marca, en este caso esta marca. ¿Podrían ustedes entender a qué se dedica esto? Lo más probable es que sí. Porque si lo miramos detenidamente, podemos ver en su parte que tiene algún tipo de información, que bueno, lo que yo puedo apreciar es que tiene una dirección, que tiene un origen y un destino, y que puede ser muy específico. En el momento que me mostraron que esto tenía este mensaje dentro, la verdad que nunca más pude cambiar la forma en cómo he mirado la marca. Y si bien antes no me había pasado que no había visto ese mensaje, una vez que se rompen las cogniciones y cambio la forma en cómo miro, eso no va a cambiar más. Y el cerebro aprende, y es así como se generan los cambios conductuales o cognitivos. Ya que los ajustes
de los problemas perceptivos van a llevar a cambios conductuales. Y hay autores que dicen que todos estamos alucinando todo el tiempo, y cuando nuestras alucinaciones coinciden, es a lo que llamamos realidad. Entonces, si seguimos viendo diferentes imágenes, entendemos que estos son imágenes solamente, son fotos estáticas, pero que juegan con nuestro cerebro y que generan ciertas sensaciones de movimiento, cambios perceptivos, y juegan con nuestro cerebro. Pero la verdad es que esto es una imagen estática, entonces ¿cómo puede ser que nosotros veamos movimiento? Y es porque hay cambios perceptivos, ¿ciertos?, en nuestro cerebro. Todos pueden pensar que esto es un video, pero por supuesto que no, es una foto. Y es como a través de imágenes visuales juegan con nuestro cerebro y nos hacen creer que están en movimiento. Por lo tanto, engañar nuestro cerebro es mucho más fácil de lo que nosotros pensamos. Para jugar un poco más, entender de los mensajes quizás ocultos que traen algunas marcas para poder jugar a nivel cognitivo con nosotros, y poder saber, no sé, estas marcas, qué es, si es que yo no supiera, si es que vengo desde afuera y lo primero que veo es esto. Bueno, podemos ver en su parte central dos personas compartiendo una tortilla o algo con algo para poder untar, tostitos. El Tour de Francia tiene también dentro de su imagen una persona andando en bicicleta. Podemos también asumir a qué se refiere cuando hablamos del Tour de Francia. Marcas que quizás yo puedo ver dos flechas o puedo ver una C del nombre de la marca, o algunos que juegan con palabras que si generamos y damos vuelta la palabra Newman, si la invertimos, diría lo mismo en el otro sentido de la palabra. Entonces, algunos tratamientos o libros. El Explain Pain es un muy buen libro, tiene una cantidad de cartillas impresionantes, del grupo Noel Group, está en español, que nos enseña de manera didáctica, es tanto para personas que trabajan en área de rehabilitación como para los mismos usuarios. Nos enseñan formas diferentes de ver el dolor, como una orquesta. Nos lleva a, como esta lámina que es la ciudad del dolor, de cómo podemos ir viajando y tomar el camino de la compresión o la autopista de la información para generar estas curvas de valentía y llegar al bienestar. Son formas muy dinámicas, muy entretenidas de poder ver los cambios en las personas y generar estos cambios conductuales, cambios cognitivos, para que ellos logren resolver sus procesos de dolor de mejor manera. Tenemos diferentes terapias psicológicas o cognitivos conductuales, donde hay un montón de ejercicios que pueden ayudar a mejorar los hábitos y generar compromisos con diferentes metas en el corto y en el largo plazo. Siempre recordar que las metas deben ser consensuadas y deben evitar las frustraciones en nuestros usuarios. Tenemos técnicas como el mindfulness, que son técnicas que llevan mucho tiempo en el planeta, vienen desde las filosofías budistas, practican a través de la meditación, las atenciones, cómo enfocarse en el momento presente. Generalmente se acompañan de técnicas de respiración, y es para poder aumentar la aceptación y disminuir la lucha, la ansiedad sobre las cosas que no pueden ser controlables, etc. Pueden encontrar información en línea sobre eso. Terapias cognitivos conductuales también son terapias que involucran las respiraciones, diferentes tipos de respiraciones diafragmáticas, y cómo puedo identificar cuáles son las cosas, pensamientos o hábitos que realmente me pueden estar generando situaciones de estrés o de perpetuación de los cuadros negativos, y cómo poder irlos cambiando, generando cambios conductuales. También puede ser a corto o a largo plazo. Terapias de compromiso y aceptación, con sus diferentes etapas, sus diferentes pilares, para poder hacer cambios en los hábitos y en las conductas, generar aceptación de esto y llevar a cambios que me ayuden a
a resolver las situaciones estresantes del día a día de mejor manera. Es importante que entendamos que la comunicación entre el paciente y el tratante respecto al dolor, desde el área clínica, tiene que abarcar todos sus aspectos sociodemográficos, la experiencia que nosotros podamos ir adquiriendo, las herramientas que tengamos de comunicación. Entender que el contexto de nuestro lugar sea protegido, nos permita tener una interacción correcta con la persona para poder fortalecer el vínculo terapéutico. Entender que el paciente va a tener también un contexto, una situación de salud, una experiencia previa. Por lo tanto, es muy importante que lo escuchemos y que entendamos qué es lo que él piensa, qué es lo que él quiere, cuáles son realmente sus modelos cognitivos, sus miedos, y poder trabajar en eso. Más que yo anteponerme a un posible diagnóstico, tratar de poder entender en qué situación se encuentra la persona el día de hoy. He aquí algún modelo de cómo llevar la consulta, integrando cuáles son los pilares del paciente, cuáles son los pilares de cambio de información y de interacción que voy a tener, cuáles son desde el área clínica los abordajes que yo puedo llevar de mejor manera para poder llegar a un consenso y a un correcto tratamiento. Para que mis resultados clínicos sean los ideales, tengo que involucrar siempre de manera activa a la persona, ser capaz de escucharla, poder llegar a tratamientos consensuados, usar un lenguaje adecuado, poder entender que si cambio los conceptos, las creencias, si le doy factores protectores a la persona, si es que realmente entiendo que lo que él piensa que tiene no es como él piensa que es, y cambio esos factores conductuales, voy a hacer de quebrar estos loops de dolor. Y al quebrar estos loops de dolor, los tratamientos van a poder llegar a mejor puerto. Está más que descrito los buenos resultados que tienen la buena comunicación, el uso del lenguaje, los cambios de hábitos, de miedos, de creencias y de expectativas de las personas. Esto siempre sumado además a trabajo terapéutico, ejercicio físico, cambios cognitivos conductuales, cambios de las rutinas. Por supuesto que eso más la educación es la mejor combinación. Está demostrado en diversos estudios, así que los invito a trabajar de esta manera, a poder ser conscientes de sus tratamientos y a evitar usar algunas palabras o cosas que arraigamos o que traemos de lo aprendido, de lo pasado, y poder generar los cambios realmente en favor de nuestros usuarios. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o comentario pueden dejarlo escrito en los mensajes. No duden en contactarse conmigo si es que quieren profundizar algún tema para poder ir subiendo diferente material. Estén atentos ahí a lo que se viene. Vamos a ir subiendo diferente tipo de material para que puedan tener acceso a él.